Buenos días, soy Raúl Tárrega, profesor de la Universidad de Valencia, y a continuación presentaré la comunicación titulada Historias de vida, un recurso para trabajar actitudes hacia la inclusión en formación de profesorado. Esta comunicación está elaborada por Irene La Cruz, Ángela Segura, Pilar Sanz y yo mismo, Raúl Tárrega. Todos somos docentes de la Universidad de Valencia. La comunicación se marca en un proyecto financiado por la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana, que también cuenta con financiación para contratación de personal investigador en formación por parte del Ministerio de Educación del Gobierno de España. El objetivo fundamental de la presente comunicación es compartir y mostrar qué estrategias utilizamos en el aula habitualmente los miembros del grupo de investigación INTEA para la tarea que está relacionada con esta comunicación, que es la de favorecer actitudes positivas hacia la inclusión en formación de profesorado. Tienen ahora en pantalla algunas de las acciones que realizamos de manera cotidiana durante nuestras clases, con el objetivo de tratar de fomentar una reflexión que conduzca finalmente a la configuración de actitudes positivas hacia la inclusión. Son acciones de muy diferente tipo, algunas que requieren muy poco esfuerzo, eh, muy poco uso de recursos, de muy poco necesidad de organización en el aula, y otras son un poquito más complejas porque requieren la coordinación con otros agentes fuera de la escuela o la planificación de fechas que sean adecuadas para maximizar los recursos. Bien, una de ellas, una tarea muy sencilla que solemos hacer al inicio de cada tema es pedir a los estudiantes que traten de recordar su etapa de escolarización en infantil, en primaria o en secundaria, y traten de recordar si compartían clase con estudiantes con alguna necesidad educativa especial que se vaya a estudiar en el tema. Pues, por ejemplo, si compartían clase con algún alumno con hipoacusia, con algún compañero o compañera con TDAH o con algún compañero o compañera con discapacidad intelectual, con alguna dificultad motriz grave, etcétera. A partir de estas reflexiones y de estas memorias, pues logramos identificar buenas prácticas docentes, aspectos que podrían mejorarse, logramos relacionar contenidos teóricos de la asignatura con esas vivencias prácticas de los propios estudiantes. Pues, por ejemplo, muchas veces nos relatan situaciones o aspectos que había en su aula que eran adaptaciones de acceso al currículum o que eran adaptaciones de el propio currículum, significativas, no significativas, pues identifican a personas de apoyo que eran profesionales especializados que intervenían con un estudiante, y a partir de ahí entablamos esa relación con los contenidos de la asignatura donde se trabajan todos esos conceptos. En otras ocasiones, pues con un poquito más de esfuerzo y con algo más de requerimiento de organización y de coordinación, pues logramos que personas de asociaciones de personas con discapacidad, en la cual participan las propias personas con discapacidad y sus familias, pues puedan venir al aula y contarnos un poquito su experiencia en el entorno escolar. Básicamente, siempre que invitamos a una persona con discapacidad o a un profesional que trabaja o un familiar de una persona con discapacidad, la pregunta de la que les lanzamos, de la que partimos es: ¿qué solicitarías al maestro o maestra de tu hijo o hija, o qué solicitarías tú como estudiante a un maestro o maestra de educación infantil o primaria, que son los grados donde fundamentalmente impartimos docencia, para hacer tu experiencia en la escolarización mejor? Y a partir de esa pregunta, pues nos relatan de nuevo buenas prácticas, situaciones muy positivas, situaciones mejorables, y tratamos un poquito de contextualizar y de argumentar cuáles son las causas de esas situaciones negativas. Suelen ser la falta de recursos, la falta de formación, la falta de actitudes, en muchas ocasiones la falta de conocimientos. ¿Y qué podemos hacer nosotros como futuros maestros y maestras? Es decir, qué pueden hacer los estudiantes del aula como futuros maestros y maestras para mejorar situaciones. Tienen en pantalla algunas otras actividades que solemos hacer, pues compartir y explicar pues libros, películas, series en las que la discapacidad es una de las protagonistas, generalmente porque alguno de los personajes de las ficciones que se están compartiendo presentan esa discapacidad, y creemos que es un elemento interesante en esta configuración de actitudes positivas. En ocasiones pues analizamos cuentas de
de redes sociales de personas con discapacidad, en las cuales nos narra su día a día, sus facilidades y sus barreras para la participación educativa y también social. En ocasiones también hacemos tareas de aprendizaje-servicio. También es una tarea costosa a nivel organizativo porque implica coordinarse con maestros y maestras en activo, para los cuales construimos materiales curriculares o para los cuales elaboramos agendas visuales, historias sociales, materiales con soporte TIC, etcétera, que los docentes no pueden elaborar por falta normalmente de tiempo y que los estudiantes de nuestras aulas pueden elaborar pues gracias a que es parte de su propia formación. Tienen ahora en pantalla la referencia de dos publicaciones que corresponden a algunos de los últimos estudios que hemos realizado sobre esta temática de la construcción de actitudes positivas hacia la inclusión. El primero de ellos, publicado en Aula de Encuentro, expone una experiencia en la cual los estudiantes, a través de tareas que implicaban el manejo de redes sociales o la publicación, siempre en privado, nunca lanzándolas de verdad hacia las redes sociales, pero como una práctica para ponerse en lugar de agentes con una responsabilidad en la temática de la inclusión que deben reaccionar ante situaciones que son claramente injustas y que claramente muestran situaciones de actitudes negativas hacia la inclusión. Pues bien, nuestros estudiantes, viendo esas injusticias que obtenemos a partir de recortes de prensa, de noticias en televisión fundamentalmente, o de otras publicaciones en redes sociales, deben ponerse en la piel de un agente que debe abogar por la defensa del derecho a la educación de los niños y niñas con necesidades educativas especiales y elaboran mensajes también a través de canales de redes sociales en respuesta a esas injusticias que se cometen. Bueno, tienen la referencia en pantalla y les animamos a consultar el estudio. En la parte inferior aparece la referencia de un estudio que se publicará en pocas semanas, en la cual trabajamos no con docentes generalistas, sino con futuros maestros y maestras especialistas en educación especial. Entonces ahí plasmamos y tratamos de comunicar una actividad en la cual estos futuros especialistas tienen que ejercer de personal que trata no solo de intervenir con los niños y niñas, que por supuesto es una parte importante de su trabajo, sino también de mejorar ellos y ellas las actitudes de los demás maestros y maestras, es decir, de los maestros y maestras generalistas y especialistas pues, en otras disciplinas que no son la educación inclusiva. Creemos también que es una actividad interesante porque anima a tomar conciencia a estos futuros maestros y maestras de PT de que parte de su trabajo será sumar, liderar, convencer, acompañar a otros maestros y maestras para tratar de que sus prácticas educativas sean pues, siempre un poquito más inclusivas. También animamos a leer este estudio cuando se publique en poquitas semanas. Para finalizar la comunicación, pues finalizamos con una conclusión o un pequeño bloque de conclusiones que básicamente se trata de reflexionar sobre que esta tarea de formar actitudes positivas hacia la inclusión es una tarea complicada, es una tarea a largo plazo que se hace sumando granito a granito y pasito a pasito y es fundamentalmente una tarea necesaria. La diversidad, las necesidades especiales de apoyo educativo y las necesidades educativas especiales son una realidad en nuestras aulas. Cada vez más frecuente, así lo indican las cifras de escolarización, y no hay suficiente formación para ello. Esa tarea de la formación es necesaria, pero debe ir acompañada también de una tarea de sensibilización y de una tarea de concienciación de que cualquier niño o niña que esté en tu aula es tu estudiante y es tu responsabilidad sacar lo mejor de él o de ella a nivel curricular, por supuesto, y también a nivel de participación y de derecho a la educación y de derecho a ser un niño o niña más dentro del aula con todas sus obligaciones y también sus derechos. Bien, muchas gracias por su atención y los autores de la comunicación estaremos atentos a los canales del Congreso por si tienen cualquier comentario o cuestión. Un saludo.